Un coche de policía se encuentra a 50 pies al lado de una carretera recta. Un auto rojo está conduciendo la carretera, va en dirección al coche de policía, y está a 130 unos metros más arriba de la carretera. Ubicación del coche de policía. El radar de la policía indica que la distancia entre el coche de policía y el coche rojo disminuye a una velocidad de 75 pies por segundo. La pregunta es, ¿qué tan rápido es el auto rojo viajando por la carretera? Veamos el siguiente diagrama. Este segmento rojo es la carretera. El coche de policía que está aquí en la izquierda está a 15 metros a un lado de la carretera, y la roja el auto está a 130 pies de la carretera. Avanzando por la carretera hacia la dirección del coche de policía. Observe si dibujamos un segmento entre el coche de policía y el coche rojo, tenemos un triángulo rectángulo donde podemos etiquetar el pierna corta X, pierna larga Y, y la hipo H. En nuestra situación, podemos etiquetar la X 50 pies y la Y 130 pies. Observe cómo no conocemos la longitud de H en este momento. Y ahora necesitamos una ecuación que relaciona H, X e Y, lo que debería hacernos pensar en el teorema de Pitágoras, donde, en nuestro caso, H al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Así que el siguiente paso, hagamos una lista de toda la información proporcionada. De nuevo, sabemos que X es igual a 15 metros. Sabemos que Y mide 130 pies. No conocemos a H, pero lo haremos. Tengo que encontrar a H en un minuto. Pero sí sabemos que la distancia entre el coche de la policía y el coche rojo está disminuyendo a una velocidad de 75 pies por segundo, que representamos como de H de t. Así que sabemos que el de H de t es negativo. 75 pies por segundo. Y para determinar qué tan rápido el coche que se mueve por la carretera llevará a determinar el DIT, qué tan rápido cambia la Y con respecto al tiempo, nosotros debemos reconocer que va a ser negativo porque Y disminuye a medida que el automóvil circula por la carretera. Y esa tasa de cambio nos dirá qué tan rápido es el automóvil viajando por la carretera. Pero tenemos que encontrar H usando el teorema de Pitágoras. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Ahora. Sabemos que H al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, lo que nos da el cuadrado de 50 más un cuadrado de 130. Lo que nos da H al cuadrado es igual a 19.400. Y ahora tenemos la raíz cuadrada de ambos lados. Solo nos preocupa el principio o la raíz cuadrada positiva. Porque sabemos que H es una longitud, lo cual debe ser positivo. Tenemos que H es igual a la raíz cuadrada de 19.400. No necesitamos simplificar esto, pero podemos. 19.400 es igual a 100 veces 194. El cuadrado de 100 es igual a 10. También podemos expresar H tiene 10 raíces cuadradas 194, pero, una vez más, simplificando aquí no es obligatorio. Antes de diferenciarnos ambos lados de la ecuación con respecto a t, podemos realizar una sustitución de X porque X no cambia. A medida que el automóvil desciende por el carretera, X siempre permanece igual a 50 pies y, por lo tanto, podemos sustituir 54X dándonos la ecuación. H al cuadrado es igual al cuadrado de 50 más Y al cuadrado. Y ahora vamos a diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a t. A la izquierda, la derivada de H al cuadrado con respecto al aspecto t es 2H veces de H de t. En el lado derecho, una derivada de una puntuación de 50 respecto a la t especificada es 0 ya que 50 se puntúa como una constante, más la derivada de puntuación y para el spec que es 2 y veces dit. Ahora recuerda aquí el objetivo es determinar la dit. Así que ahora resolveremos el dit de la siguiente manera dividiendo ambos lados por 2 y. Simplificando a la derecha, 2 y dividido por sí mismo simplifica el 1. Y a la izquierda, 2 divididos por 2 simplifica la correcta, la ecuación como dit es igual a H dividido por I de H de t. Y ahora podemos determinar el I porque conocemos los valores de I y de H de t en las condiciones dadas. Dit es igual a H, que es 10 raíces cuadradas, 194. Dividido por una I, que es 130. Y luego multiplica el de H de t,
que es negativo a 75 pies por segundo. Voy a la calculadora y redondeando a 2 decimales, tenemos que dices aproximadamente 80,36 pies por segundo negativos. Y para completar la siguiente afirmación, la velocidad real en la carretera del coche rojo es que no estamos va a incluir lo negativo. Esto solo indica que la parte de la hipoglucemia está disminuyendo, lo cual tiene sentido porque el coche está conduciendo en esta dirección. Simplemente vamos a decir que la velocidad es de aproximadamente 80,36 pies por segundo. Ahora, no pregunta, pero sentía curiosidad qué tan rápido viajaba el automóvil en millas por hora y, por lo tanto, me convertí 80,36 pies por segundo a millas por hora. Y aquí está la pantalla, que sale a aproximadamente 54,79 millas por hora. Espero que te haya resultado útil.